Continuemos haciendo problemas de ejercicios que involucran a la primera ley, procesos politrópicos y gas ideal. Todo eso. Entonces dice así. Problema 7. Habíamos quedado por aquí, creo yo. Creo que ya habíamos hecho el 6. El 7 y el 6 son muy parecidos, ¿no? Esto es, de hecho tienen la misma letra, simplemente cambia el dibujito y cambia lo que nos piden por acá, ¿no? Entonces, el problema 7 dice: un sistema efectúa los procesos indicados en el diagrama PB, que es este que se muestra por acá. Indicar la relación existente entre los parámetros que se dan a la derecha, pues no, a la izquierda, del diagrama mediante los signos mayor, igual y menor. Ok, bueno, entonces justifique su respuesta y es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, esto, ¿no? P1, P4, P2, P4, hay que ver la relación, ¿no? Poner un mayor, un menor y un igual. Bueno, entre 1 y 4, las que involucran a la presión y al volumen son realmente fáciles. Simplemente nos fijamos quién está por encima de quién, ¿no? Aquí P1 con P4 es comparar este valor, ¿no? El valor que corresponde al punto 1 con el valor que corresponde al punto 4. El que está más arriba será el valor mayor. Entonces, en este caso, pues P1 mayor que P4. Está fácil, ¿no? P2 comparado con P4, pues P2 anda por aquí, ¿no? Igual que P3. Entonces, P4 es mayor que P3, que también es mayor que P2. Entonces, mayor, mayor, ¿no? Entonces, ponemos un mayor aquí, un mayor aquí. Luego, P1 con P4 son el mismo volumen, porque el proceso 4-1, ¿sí? O sea, esto de 1 va a 2 así, de 2 a 3 así, de 3 a 4 así y de 4 a 1 así, me imagino. El proceso de 4 a 1 o de 1 a 4 también es a volumen constante. Entonces estos son iguales, ¿sí? Y como nos damos cuenta, porque la proyección de esta línea sobre el eje del volumen es un punto. Y entonces pues el volumen 1 y el 4 son iguales. El volumen 2 con el 3, compararlos, el 2 con el 3, pues es mayor que este, y entonces volumen 2 mayor que 3. Temperatura 3 con temperatura 4, bueno, para comparar las temperaturas, como no aparecen directamente en el diagrama, tenemos que recordar cómo van las isotermas, ¿sí? Las isotermas son los lugares geométricos de los puntos donde todos tienen la misma temperatura, una temperatura en común, V y P, ¿no? Entonces, pues la isoterma tiene esta forma, ¿sí? Tiene forma de 1 sobre X, o bueno, 1 sobre B en este caso, ¿sí? Solo que por una constante. Cuanto más grande es esta constante, más alta la temperatura y más se desplaza esta curva, que ese es el lugar geométrico de todos los puntos que tienen la misma temperatura, más se desplaza hacia la derecha. Cualquier punto que esté a la derecha o arriba de esta curva, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, tiene mayor temperatura que la curva. Y cualquiera que esté por debajo tiene menos temperatura que la curva esta, ¿sí? Todos estos puntos que conforman esta curva tienen la misma temperatura, ¿sí? Bien, entonces si acá tenemos a T1 y aquí tenemos la isoterma a T2, pues necesariamente T2 es más grande que T1 y así lo podemos seguir, ¿no? T3 mayor que T2, mayor que T1. Y T0, pues T0 menor que T1, menor que T2, menor que T3. ¿Sale? Bien, entonces esto nos da una idea, ¿no? De que si ahora nos preguntan, ¿no? Temperatura 3,4, comparar la temperatura 3,4, bueno, justo aquí estamos sobre una isoterma, porque nos dicen que esto es a T constante, ¿no? Este proceso de 3 a 4 es a temperatura constante. Aquí estamos sobre una curva de estas, todos los lugares, todos los puntos de esa curva tienen la misma temperatura. Y luego T1 con T3, 1 comparado con T3, pues T3 pertenece a esta isoterma y T1 y el punto 1 está por encima, ¿no? Está por encima de esta isoterma, pues tiene que tener mayor temperatura. Bien, ahora para justificarlo un poquito más bonito, ¿no? Podemos decir, bueno, el proceso 4.1 es a volumen constante, V es igual a una constante, que a su vez yo sé que como se trata de un gas ideal, no lo dice, pero se trata de un gas ideal, entonces MRT sobre presión, y al incrementar la presión, que es lo que está pasando al pasar de 4.1, al incrementar la presión, tengo que incrementar la temperatura en la misma proporción para mantener al volumen constante. ¿Por qué? Porque M es una constante y R también lo es.
¿sí? La masa es la masa encerrada en el sistema, ¿no? Son sistemas siempre cerrados, ¿no? Que estamos estudiando. Entonces aumenta la presión, necesariamente aumenta la temperatura para mantener constante el volumen. Si no, no ocurriría esto de mantener el volumen constante. Entonces, la temperatura de 1 necesariamente es mayor que la de 4 porque la presión de 1 es mayor que la presión de 4. ¿Sí? Esto es, este cociente T sobre P se mantiene constante. Si doblamos la temperatura, tenemos que doblar la presión. Y si triplicamos la temperatura, tendremos que triplicar la presión para mantener el volumen constante. Bueno, entonces, temperatura de 1 mayor que la temperatura de 4. Que es mayor, a su vez, que es igual a la temperatura de 3. Temperatura 1 igual a la temperatura de 4, que es igual, temperatura de 1 mayor que la temperatura de 4, que es igual a la temperatura de 3. Bien. Luego, cambios de energía libre. Pues los cambios de energía libre del gas ideal, pues están dados otra vez por los cambios de temperatura, ¿no? Si sabemos cómo cambia la temperatura, sabemos cómo cambia el delta U. El delta U es M por C sub V por el delta T. Listo. Esto para un gas ideal, si no, no. Esto es para un gas ideal. Bien, ¿por qué? Porque U es función única de la temperatura para el gas ideal y tiene siempre esta forma. Bueno, y entonces, delta U 3,4. Delta U 3,4, de 3 a 4, pues como estamos justamente en la isoterma, todos los puntos que conforman la isoterma tienen la misma temperatura y por tanto tienen todos la misma U, todos tienen la misma energía interna. No hay delta T, el delta T es nulo, entonces delta U es 0. El delta U 3,4 es 0. ¿Sí? Bien, o sea, los puntos, las isotermas, que son el lugar geométrico de los puntos que tienen todos la misma temperatura, también son el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma energía interna para el gas ideal. Delta U 1, 2. Delta U 1, 2. Bueno, entonces de 1 a 2 vamos con Q igual a 0. Esto es adiabático. De 1 a 2 es adiabático el proceso. Y el proceso adiabático va cortando isotermas, ¿sí? A medida que avanza, ¿no? Porque tiene una pendiente mayor, ¿no? Entonces, si estas son las isotermas, que me están quedando más o menos, bueno, el proceso adiabático sería más o menos así. Iría cortando isotermas a medida que avanza, ¿no? Cortaría esta por aquí y corta esta más para allá, ¿no? A medida que se expande, ¿sí? Que el proceso, como de aquí, ¿no? De 1 a 2, es una expansión. Mientras se expande va cortando isotermas cada vez más frías, ¿no? Primero cortó esta, que está más caliente, que esta otra, que está más fría. Y así. Entonces, el proceso isotérmico, cuando se expande, es una expansión. ¿Qué dije? Cuando es una expansión, no sé qué dije, pero bueno, cuando es una expansión adiabática, quise decir, ya me parecía que había dicho cualquier cosa. Cuando es una expansión adiabática, entonces se va enfriando. Y si se va enfriando, el delta U es cada vez, el delta U entre 1 y 2 va a ser negativo, ¿no? Va a ser negativo. Otra forma de darnos cuenta, delta U, ¿no? Primera ley, proceso adiabático. Entonces delta U igual a Q, que no hay, ¿no? Porque es adiabático, menos W. ¿Y cómo es el signo de W cuando vamos de 1 a 2? Es positivo, ¿no? W es mayor que 0. Si W es mayor que 0, menos W es menor que 0, entonces delta U es menor que 0. Bien. Otra, delete, ¿dónde está? No lo veo. Ah, es que se le dice, ¿no? Entonces, bien, delta U 1, 2, listo, es menor que 0. W 3,4, trabajo asociado al proceso 3,4. Trabajo asociado al proceso 3,4, de 3 a 4, el delta B es negativo, ¿sí? El volumen final es menor que el volumen inicial, entonces el trabajo es menor que 0, ¿sí? Siempre que es una compresión, el volumen es menor que 0, el delta B es menor que 0, ¿sí? Recuerden que el trabajo igual a la integral de P de B, ¿sí? En este caso, a temperatura constante, pues podemos, y para el gas ideal, esto lo podemos escribir así, integral de MRT sobre V de B. ¿Y esto qué hace? Pues esto es igual a MRT logaritmo de V2, V final, menos de sobre V1, ¿no? Esto es, si estamos integrando entre V1 y V2. Y como V2 es menor que V1, como V2, ¿está bien? No, estamos hablando entre 3 y 4.
4 final, 4 es el final, y que es el inicial es 3. Pues sí, de 3 a 4, entonces esto es 4 sobre 3. Y como el volumen 4 es menor que el 3, este cociente es menor que 1, y el logaritmo de un número menor que 1 es negativo. Y el negativo por número positivo, que es la temperatura, R, que es positivo en la constante, y M, que es la masa, que también es positiva, da menor que 0, ¿no? También lo podemos ver así. Bien, ¿y qué más? El trabajo 4 a 1. Trabajo 4 a 1. Pues 0. ¿Por qué? Porque la integral de P de B tiene que ser 0, porque estamos integrando entre el volumen 4 y el volumen 1, pero resulta que el volumen 1 y el volumen 4 son el mismo. Y cuando integramos, ¿no? Si estamos integrando una función que es P de B contra B, estamos integrando esta función P de B contra B, y la estamos integrando, o sea, cualquier cosa la función, ¿no? Y la estamos integrando en este punto, desde este punto hasta este punto, pues el área que queda bajo la curva pues es nada, porque no hay delta B, no hay cambio de volumen, entonces la proyección pues es nula. Bueno, ¿qué más? Trabajo 4,1 y luego trabajo 1,2. Trabajo 1,2. De 1 a 2 es una expansión, aumenta el volumen, sí. Además lo hace a Q igual 0. ¿Sí? Aquí el trabajo, bueno, calor es 0. El calor es 0 y otra vez, ¿no? El trabajo es igual al delta U. Delta U es igual a Q menos W, ¿no? Entonces aquí podríamos decir Q0, entonces el delta U es igual a menos W. Y podemos fijarnos cómo va el delta U si queremos. El delta U de aquí de 1 a 2, ¿de 1 a 2 era? Sí. De 1 a 2 es, pues es negativo porque va bajando la temperatura. Lo podemos decir así porque, eso es una forma, y entonces esto nos da positivo. O sea, esto es negativo, y entonces el menos de aquí se va con este menos de aquí y el trabajo nos da positivo, ¿no? O lo vemos directo de acá, es una expansión, entonces esto es positivo. Trabajo 1, 2. Luego el delta U 4 a 1, delta U 4 a 1, delta U 4 a 1. Otra vez aumenta, ¿no? Esto es mayor que 0 porque otra vez, ¿no? Volumen constante, MRT sobre presión. El volumen es constante, la M y la R también. Entonces, para mantener la presión constante, para mantener el volumen constante, a medida que incrementamos la presión, pasando de 4 a 1, tenemos que aumentar la temperatura, lo que hace que el delta U, tiene que aumentar la temperatura, lo que hace que incremente también la energía interna, ¿no? Entonces, al incrementar la energía interna, U final, U de 4, es mayor que U de 1, y esto hace que sea mayor que 0. Bueno, muy bien. Listo, pues el otro, ¿no? El que sigue, misma letra, todo igual, dibujito diferente y diferentes numeritos por acá. Comparar T2 con T1, temperatura de 2 con temperatura de 1, pues esto es una isoterma, pues entonces son iguales. T3 con T4, T3, temperatura de 3 con temperatura de 4, esta está a la derecha de esta isoterma, esta es la T3, es más grande que la temperatura de 1, que es igual a la temperatura de 2, y necesariamente, como están por encima de 4, es mayor que la temperatura de 4. Entonces la temperatura de 3 es mayor que la temperatura que es igual a la temperatura de 2, que a su vez estas temperaturas de 1 y de 2 son mayores que la temperatura de 4. Por tanto, la temperatura de 3 es mayor que la temperatura de 4. Otra forma, sí. Otra forma, de 3 a 4 vamos a presión constante, P igual MR, no, lo mismo, ¿no? T sobre B. Y vamos cambiando el volumen, ¿no? Estamos cambiando el volumen, estamos disminuyendo el volumen. Y la única forma de mantener la presión constante, con M constante y R constante, al disminuir el volumen, pues es bajar la temperatura. Y al hacer eso, baja la temperatura, disminuye entonces... Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí ya me morí. ¿Qué estaba haciendo yo? 7, esto... T2, T1. Ajá. Sí. Temperatura 3 y temperatura 4. Entonces estamos bajando.
Tuve una laguna mental terrible. Temperatura de 3, temperatura de 4. Estamos comparando, dijimos que la de 3 es mayor que la de 4, pero además se ve de aquí, ¿no? Porque se ve porque si el volumen baja, también baja la temperatura. Vale, menos mal que ya me agarré lo que estaba diciendo. Se me había ido las cabras al monte. Entonces, ¿qué? Esto ya está. 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3. Es esta curva de acá. Pasamos con una capa que es igual a gamma, ¿sí? Recuerden que C sub P sobre C sub P, C sub P sobre C sub P es gamma, y cuando capa es igual a gamma, entonces el proceso es adiabático. Esto es Q igual 0, ¿no? Okay, o sea, poner Q igual 0 o capa igual gamma es lo mismo. De 2 a 3, adiabático. ¿Y qué nos preguntan? ¿Qué pasa con la temperatura? Bueno, lo podemos plantear así también, ¿no? Delta U igual a Q, que es 0, menos W. El trabajo lo conocemos. De 2 a 3 disminuye el volumen, entonces hace trabajo de compresión. El trabajo de compresión es menor que 0, W menor que 0, pero si esto es menor que 0, menos algo menor que 0 es mayor que 0, entonces el delta U incrementa, y si incrementa la energía interna, necesariamente para un gas ideal, incrementa la temperatura. Entonces la temperatura de 3 es mayor que la temperatura de 2. Ahora, bueno, bien, esa es una forma de decirlo. Hay otras, ¿no? Hoy dijimos, no sé cómo, no me acuerdo, pero esa es otra forma de hacerlo. Luego T3 y T1. T3 y T1, pues esta ya la hicimos, ¿no? Pasa esta isoterma por aquí, ¿no? 1, 2. Pues la isoterma que pasa por 3 está más a la derecha, más arriba que la que pasa por 1, ¿sí? La temperatura de 3 es mayor que la temperatura de 1 y mayor que la temperatura de 2, ¿sí? ¿Cómo podemos verlo? Además de así, bueno, pues esto es igual. No podemos ir de 3 a este punto de aquí con este proceso a presión constante. Vamos disminuyendo el volumen de ir de 3 hasta acá, pero cuando llegamos a este punto de aquí, disminuimos el volumen y disminuimos la temperatura de 3 a el punto de aquí. Y este punto queda sobre la isoterma, que tiene la misma temperatura que en 1. Entonces bajamos la temperatura a la temperatura de la isoterma, y la temperatura de la isoterma es la misma que la temperatura de 1. Bueno, esa es otra manera de hacer las cosas. ¿Qué? Borrar aquí. Luego T3 con T1, esa ya la hicimos. U3 con U2, U3 con U2. Pues ya habíamos dicho que la temperatura de 3 era mayor que la temperatura de 2, y entonces U3 es mayor que U2. Gas ideal. U1 comparado con U2. U1 comparado con U2. Son iguales. ¿Por qué? Misma temperatura. Gas ideal. Igual. Q4,1. Q4,1. De 4 a 1, ¿qué hay? Calor. Y compararlo con el 0, ¿no? Esto corresponde a un proceso a volumen constante. A volumen constante tenemos que delta U es igual a Q menos W, pero W no hay, porque es a volumen constante. Entonces delta U es igual a Q. Y además sabemos que el delta U es positivo, porque de 4 a 1 aumenta la temperatura. Una forma de verlo era poner el volumen constante y MRT sobre P. Al aumentar la presión, que vemos que es lo que está pasando, al pasar de 4 a 1, también aumenta la temperatura para mantener constante el volumen. Aumenta la temperatura, aumenta la energía interna, el delta U es positivo. El delta U es positivo, entonces Q también lo es. Q, que fuese Q4,1, mayor que 0. Trabajo 2,3. Trabajo 2,3. Trabajo 2,3 es un trabajo de compresión, entonces es negativo. ¿Qué hice? Trabajo 2,3, negativo. Trabajo 4,1. Trabajo 4,1, 0. ¿Por qué? Porque no hay cambio de volumen. Siempre el mismo. Q3,4. 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 Primera ley. Otra vez, ¿no? Q3,4. ¿Sí? Q3,4. Este es el más difícil, un poquito más difícil de todos, porque a presión constante, pues nada, sí, en la primera ley, ¿no? Delta U igual a Q menos W. Esto no es 0, esto tampoco y esto tampoco, ¿no? Es el único de los 4 procesos que ninguno de los 3 números es 0, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 numeritos que no son 0.
Entonces, ¿qué? Q34 podemos despejar de aquí. Q. ¿Cuánto es Q? Q es delta U más W. Y ahora fijarnos en los signos de W y delta U. ¿Y qué pasa? Esta cosa se comprime, ¿no? De 3 pasa a 4. Entonces está bien. De 3 pasa a 4, este es menor que 0. Y de 3 pasa a 4 ya vimos que va disminuyendo la temperatura, ¿no? Otra vez, si queremos, escribimos esto es a presión constante, M, R, T sobre B. Entonces, si disminuye el volumen, que es lo que está pasando al pasar de 3 a 4, la única forma de mantener la presión constante es bajando la temperatura. Entonces, baja la temperatura y el delta U es menor que 0. Entonces, estos dos tienen signo igual. Este es menor que 0, este es menor que 0 y entonces este también es menor que 0. ¿Sí? No hay lío. ¿Sí? Como los dos son menores que 0, pues la suma de dos números negativos da un número negativo. No hay. Y además de valor absoluto mayor, ¿no? Que cualquiera de los dos. Entonces no hay pierde, ¿no? Y al revés, ¿no? Si fuésemos de 4 a 3, ¿sí? Si fuésemos de 4 a 3, pues sería todo lo contrario, ¿no? Es decir, otra vez Q sería igual a delta U más W, ¿no? Y entonces este sería mayor que 0 porque de 4 a 3 aumenta la temperatura. Este sería mayor que 0 porque es una expansión. Y entonces Q sería igual a la suma de dos números positivos, que sería pues más, bueno, no se puede hacer más positivo, pero sería positivo y además de valor absoluto mayor que cualquiera de estos dos. Ok, listo. Y eso fue 4,3, Q34 o 4,3 también. Y delta U 2,3, 2,3, aumenta la temperatura, eso ya lo vimos. Y entonces el delta U también aumenta. El delta U, sí, otra vez la primera ley, no hay calor, Q0. Entonces delta U, yo creo que ya lo hicimos, me estoy repitiendo, me parece. Q menos W, entonces que esto es 0 y entonces este es menor que 0 y menor que 0 por un menos es más, entonces este es positivo, ¿no? Luego delta U 4,1 aumenta la temperatura, eso ya lo explicamos, y entonces también aumenta el delta U. Bueno, otro 9, otra vez lo mismo, cambio de dibujito y ¿no? Y aquí, como copiamos y pegamos siempre, dice siempre mal, ¿no? Decía siempre derecha y siempre debió decir izquierda, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? Otra vez lo mismo, ¿no? P1, P2, el valor de P1 es la proyección en el eje del punto 1, P2, proyección en el eje del punto 2, en el eje de la presión. Presión de 1 es esta de aquí, presión de 2 es esta de aquí, pues presión de 1 está más alta, ¿no? Entonces está más grande este número que este. Presión de 1 dijimos, mayor que presión de 2. T1 comparado con T2, temperatura de 1 comparado con la temperatura de 2, pues son iguales porque acá nos está diciendo que esto de aquí es una isoterma. Entonces iguales. P2 comparado con P3, tienen la misma proyección en el eje de las presiones, entonces estos son iguales. V1 comparado con V2, el volumen 1 es menor que el volumen 2, ¿no? Se ve aquí en los ejes. V1 menor que volumen 2. T1 comparado con T3, temperatura de 1 comparado con la temperatura 3. Esta isoterma y esta isoterma, ¿sí? Esta es más fría, ¿no? Esta es más fría que esta. Temperatura 3 es menor que la temperatura de 1. Ahora, ¿cómo podríamos verlo? Bueno, podemos ir así, de 3 a 1, y entonces el delta U de 3 a 1 es Q, que es 0, menos W, ¿no? Entonces vemos el trabajo de pasar de 3 a 1 es negativo. Menos por menos más, delta U es positivo, es mayor que 0. Y esto implica un incremento de temperatura al pasar de 3 a 1. Entonces la temperatura de 3 es menor que la temperatura de 1. Y como la temperatura de 1 es igual que la temperatura de 2, ¿qué quería probar yo? Temperatura de 3 y 1, ya, ahí. Temperatura de 3 es menor que la temperatura de 1. Vale, ahí se acababa el cuento. Luego, V1 y V3. V1 y V3, pues se ve que V1 es menor que V3, V1 es menor que V3 y listo. P1 con P3, lo mismo. P1 mayor que P3, sí, ya está.
Trabajo 2, 3. Trabajo de ir de 2 a 3 es una compresión. Bueno, pues es menor que 0. Punto. Trabajo 2, 3. Otra vez. Menor que 0. Q2, 3. Q2, 3. Q2, 3. Q2, 3. Hay que despejar Q de aquí, ¿no? Delta U igual a Q menos W. Despejamos Q, que es delta U más W. Y vemos que es una compresión menor que 0. Vemos que la temperatura baja en esta dirección y eso hace que la energía interna también baje, menor que 0, y los dos son menores que 0, este también es menor que 0, y entonces Q es menor que 0. Otra forma, calor A es calor a presión constante, ¿no? 2, 3, ¿no? 2, 3. Calor a presión constante, ¿sí? Recuerden que el calor depende de la trayectoria, pero aquí esto es mc sub p delta T. ¿No? Aquí estamos diciendo qué trayectoria estamos siguiendo, a presión constante, C sub P, es el calor específico a presión constante. Es un numerito que es positivo, igual que este, y igual que, bueno, y entonces el delta T aquí, 3, 2, ¿no? La temperatura en 3 es menor que la temperatura en 2, este es menor que 0, y entonces esto también es menor que 0. Bueno, bien, ¿qué más? Delta U, 3, 1, delta U, 3, 1. Delta U 3, 1, vamos de 3 a 1 por esta curva con Q0, entonces el delta U es igual Q0 menos trabajo, es el opuesto del trabajo, ¿sí? Si el sistema hace trabajo positivo, entonces baja la energía interna, si los alrededores hacen trabajo sobre el sistema, entonces el delta U se incrementa la energía interna del sistema. Delta U 3, 1 entonces es que trabajo es negativo, los alrededores trabajan sobre el sistema y entonces incrementa el delta U, incrementa la energía interna. No digan incrementa el delta porque eso está mal, eso que acabo de decir está muy mal porque no se puede incrementar un cambio, el cambio es el cambio, se incrementa un valor, se incrementa U, ¿sí? Se incrementa U, pero no se incrementa el cambio. Ok. Trabajo 1,2 comparado con calor 1,2. Trabajo 1,2, es una isoterma. De aquí a aquí vamos a temperatura constante, por lo tanto el delta U es 0. Y como se cumple también la primera ley, entonces Q menos trabajo igual a 0, lo que implica que Q es igual al trabajo. ¿Sí? El trabajo viene por acá y listo, ¿no? Este viene por aquí, quedan iguales. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Noten que cuando comparamos aquí estamos comparando, ¿no? Dos valores de presión, por ejemplo, estamos comparando, como aquí, la presión, la temperatura, el volumen. Estamos comparando, ¿qué cosa estamos comparando? Estamos comparando estados, ¿no? El estado 1 con el estado 2, el estado 1 con el estado 2. ¿Por qué? Porque estas son propiedades de estado, son funciones de estado, ¿sí? La presión, la temperatura son funciones de estado. El volumen son función de estado, la presión otra vez función de estado. Bien, y aquí el trabajo pues dice 2, 3, el calor dice 2, 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas no están asociadas a ningún estado. No existe el trabajo de 1, no existe el trabajo del punto 2, no existe el calor del punto 1, no existe el calor del punto 2. No existen estas cosas, ¿sí? No están definidas. Esto no se puede definir porque únicamente se asocia el trabajo y el calor a un proceso. Entonces hay que especificar un proceso y para eso necesitamos decir punto inicial, punto y final y por dónde. ¿Sí? No solo punto inicial y punto final, ¿por dónde? De 2 a 3. De 2 a 3. ¿Pero por dónde? Bueno, por esta línea. Presión constante. Porque no es lo mismo de 2 a 3 así, que así, que así. ¿Sí? Entonces hay que especificar por dónde, además de punto inicial y punto final. ¿Sí? Y eso difiere, ¿no? Las cantidades de trabajo, calor de estas de aquí. También se puede comparar, de hecho lo hemos hecho, U2 con U3. Se puede comparar U1 con U2 porque esta es una función de estado. U es una función de estado que funciona igual que la temperatura, que la presión, que no está acá, pero sí está acá, que el volumen, ¿sí? Es función de estado, ¿sí? Y los delta, los cambios, sí, hay un cambio asociado a la función U entre 2 y 3. También puedo poner
el delta T de pasar del punto 2 al punto 3 y compararlo con 0. ¿Sí? El delta T 2,3, el delta T 2,3 es positivo porque estamos incrementando la temperatura al pasar de 2 a 3. Este es mayor que 0. ¿Sí? Estos también, los deltas son los cambios. Se puede hablar de un cambio de una función de estado que pasa de un punto a otro en el diagrama. Bueno, de estado, ¿no? Bien, sale. Entonces no existe esto, no existe delta W, no existe delta Q, porque esto implica que debería de existir Q2 o Q final y Q inicial, y esto no existe, no puede ser, está muy mal, ¿sí? Bien, entonces terminamos, ¿no? Sí, aquí esto lo terminamos, vamos a cambiar, vamos a agarrar otro. Muy bien, vamos a agarrar unos problemas que ya hicimos en realidad, ¿sí? Estos problemas los hicimos, fueron los primeros problemas que hicimos, ¿sí? Problemas de procesos politrópicos del gas ideal, creo que así se llama la clase, ¿no? Entonces, pues no los vamos a volver a hacer. ¿Por qué? Porque ya los hicimos, ¿no? Pero vamos a agregar más cosas, ¿no? Entonces, el problema 1, en aquel entonces, decía esto, tenía esa letra, y nos decía básicamente que teníamos que calcular aquí la presión en todos los estados, la temperatura, yo qué sé, llenar esta tablita, ¿no? Entonces tomábamos datos de aquí, los íbamos llenando la tablita. Por ejemplo, aquí hacíamos uso del gas ideal, ¿no? Porque tenemos dos de las variables ya determinadas, entonces con eso determinábamos esta, ¿sí? Y más cosas, ¿no? Más cosas. Y en función también de lo que teníamos aquí de los procesos, podíamos acá ver que el volumen de 1 y el volumen de 3 eran iguales, la presión de 3 y la presión de 2 eran iguales, y así ir completando la tabla. Esto kappa igual 1 implicaba que la temperatura en todos estos puntos era igual, entonces la temperatura en 1 igual a la temperatura de 2, ¿no? Temperatura en 1 igual que la temperatura en 2, ponemos un 600 aquí. Presión de 3 igual que presión de 2, presión de 3 igual que presión de 2, todavía no tenemos este número, pero sí, calculamos así, ya copiamos y pegamos acá. Y volumen de 3 igual a volumen de 1, volumen de 3 igual a volumen de 1, entonces ponemos un 2 ahí, y así vamos armando la tablita, ¿no? Bien, entonces eso es lo que resolvíamos, y luego que lo resolvíamos, hacíamos esta tablita anexa, donde veíamos que como la presión, el volumen y la temperatura son funciones de estado, si estas funciones de estado se volvía al estado de partida, entonces todos los deltas sumados daban 0, ¿no? Porque para aquello de que delta P 1, 2 más delta P 2, 3 más delta P 3, 1, pues si desarrollamos esto, pues se va todo, ¿no? Porque tenemos P2 menos P1 más P3 menos P2 más P1 menos P3 y todas se van, ¿sale? Eso da 0. Bien, entonces teníamos un 0 por aquí y eso le pasa a cualquier función de estado, a la presión, al volumen, a la temperatura. Si tenemos un ciclo, todas vuelven a tomar el estado, los valores que tenían aquí en el punto 1, ¿sí? Bien, entonces ¿qué? Vamos a agregar esta tabla de aquí. Okay. Y esta tabla que es similar a esta, pero aquí aparece unos delta que aplican sobre una función de estado de nuevo. Entonces, si estos de aquí dieron 0, entonces ya sabemos que esto de aquí tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque U también es una función de estado. Q y el calor y el trabajo no tienen por qué sumar 0 porque no son funciones de estado y dependiendo del camino, ¿no? del ciclo, pues va a valer una cosa u otra, ¿sí? Bien, vale, entonces eso está bien. Luego que tenemos estos datos, pues podemos llegar a estos de aquí, ¿no? ¿Sí? El delta U, siempre usamos lo mismo, delta U igual a MC sub V delta T. ¿De dónde venía esto? Esto venía de que el calor a volumen constante se lo definía así, MC sub V delta T. O mejor dicho, la definición de C sub V es tal que se cumple con esta relación. Y como a volumen constante, la primera ley dice que delta U es igual a Q menos W, pero a volumen constante el trabajo es nulo, entonces Q nos queda igual a delta U, y
para el gas ideal nos queda que delta U es igual a mc sub v delta T. Pero resulta que U es función de estado, es lo que venimos diciendo. No depende del camino, esto depende del camino, pero esta cantidad es la que depende del camino. Esta cantidad depende del camino. El delta U no, solo depende del punto inicial y el punto final. Entonces, este delta U tiene esta expresión. ¿Dónde aparece aquí el punto inicial y el punto final? Pues aquí, en la temperatura, ¿no? Este delta T es T final menos T inicial. Ahí. El delta T es T final menos T inicial. Esto depende pues, de los puntos inicial y final y nada más. Entonces, el delta U, que es función de estado, depende de esos dos datos y ya está. Y esto es aplicable en el caso de que el volumen sea constante o que la presión sea constante o que la temperatura, bueno, aquí no, la temperatura constante no, bueno, sí, pero va a dar 0, y etcétera, ¿sí? Entonces, esto va a funcionar siempre para el delta U, no solo para este caso en particular en que el volumen es constante, ¿sale? Entonces, con esta expresión delta U igual a mc sub v delta T, vamos a poder calcular aquí para un proceso que tiene capa 1, es decir, temperatura constante, y nos va a dar 0, ¿no? Temperatura acá igual que temperatura acá, usamos esto, delta U, 0. Luego, vamos a poner aquí otro número, dependiendo de, ¿no? 600 a 300, temperatura final 300, temperatura inicial 600, hacemos la resta, menos 300 por la masa, en este caso el problema 1, estábamos hablando de 1.5 kilogramos de nitrógeno, entonces hacemos 1.5 multiplicado por 300 con un menos adelante y multiplicado por el C sub V, uy, que no tenemos, vale, por el C sub V. Y el C sub V a su vez es tal que C sub P menos C sub V igual a R. ¿Sale? C sub P menos C sub V es R. Y entonces C sub V es igual a ¿qué? C sub V es igual a C sub P menos R, ¿no? Ok, entonces tomamos el C sub P, que es 1.04, le restamos 0.297 y entonces obtenemos un C sub V que es 0.743. C sub V es igual a 0.743 para este problema, ¿no? ¿Qué unidades estas? Kilojoules por kilogramo. Vamos a ponerlo. Kilojoules por... Kilojoules se escribe kilogramo. Menos 1 kilojoules por kilogramo a la menos 1 por Kelvin a la menos 1. Ok, estas son las unidades. Ajá, y entonces podemos calcular esto, ¿no? Este de aquí, este numerito que era que 0.743, se sube 0.743, voy a anotarlo por acá, multiplicado por 1.5, multiplicado por menos 350, y eso da menos 334. Entonces aquí va un menos 334. Punto no sé qué, no importa, me olvido de los puntos, menos 334. Y luego, pues pasa de 300 a 600. ¿Qué masa? La misma, 1.5. ¿Qué C sub V? El mismo. Entonces, pues como cambia de 300 a 600 y ahora aumenta la temperatura, la ecuación es igual, solo que acá aparece un signo de más en lugar de un menos. También la diferencia son 300, pues otra vez 334, pero positivos. Y no sorprende porque la suma de estas tres cosas ya sabíamos que tenía que dar 0. Bien, con esta columna no tenemos problema. Ahora, lo que quiero que practiquen un poco es cómo calcular esta otra columna, ¿no? Entonces voy a borrar todo. 334, vamos a poner 0, 334 que era con un menos y 334 que era con un más, 0. Va. Uy. Quiero practicar de aquí, ¿no? Esta columna la vimos, pero hay que repasar, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, quiero calcular el trabajo del proceso 1-2. Es un proceso con un 1 aquí. Capa 1, eso es a temperatura constante. Entonces queremos calcular el trabajo, que es la integral de P de B, entre un volumen 1 y un volumen 2. Va. Y esto, y lo queremos hacer de tal forma que la presión contra el volumen corresponda a una isoterma, porque vamos a temperatura constante, ¿no? Bueno, entonces para una isoterma tenemos que esto es igual a la integral de mRT sobre V de V. Esto lo único que hice fue sustituir la presión por
por el gas ideal, ¿no? Por la ecuación de gas ideal, la ecuación de estado del gas ideal, P es igual a mRT sobre B, sí. Como la temperatura es constante, todo esto lo podemos sacar para afuera de la integral. Nos queda mRT integral de dB sobre B. Y esta integral es el logaritmo, ¿no? Entonces nos queda mRT, acá ponemos B1, integramos entre B1 y B2, y nos queda mRT logaritmo de B2 sobre B1. Bueno, y entonces esto es el trabajo. Y va aquí y ya está. Entonces lo calculamos. Calculamos el trabajo. M era 1.5, R no me acuerdo. 0297. 0297.297. Temperatura 600 Kelvin, ¿no? Obviamente que agarramos o este número, tienen que ser iguales porque es a temperatura constante. 600 por, y luego que es logaritmo de 4 dividido 2, ¿no? El final es el volumen 2, el inicial el volumen 1, 4 dividido 2, 2. Logaritmo 2. 2 logaritmo por. Y eso da un número que es positivo, ¿no? 185.3, algo así. 185.3. Bueno, muy bien. ¿Y calor? Pues aquí en este caso a temperatura constante pues ya tenemos el delta U que es 0 y el calor pues acá coincide con el trabajo, entonces aquí pues ya lo tenemos, ¿no? O sea, simplemente es copiar este número, ponerlo acá 185.3 y tan. Ya sabemos que para el proceso a temperatura constante el calor que ingresa es el trabajo que hace el sistema. Y al revés, el trabajo que hace el ambiente sobre el sistema es el calor que sale del sistema para que el delta U no cambie, porque es a temperatura constante. Bueno, luego, aquí que es de 2 a 3, vamos con una K que es 0, de 2 a 3, una K que es 0, K o K, no sé, de 2 a 3. Y esto es a presión constante. A presión constante esta integral es fácil de hacer porque la presión justamente constante sale para afuera de la integral y nos queda P por integral entre B1 y B2 de dB. Y eso es, en ese caso, pues esto es simplemente P por B2 menos B1. Y eso es P delta B. P delta B. Y eso es fácil de calcular. Tenemos B va de 2 a 3. B final 2. B inicial 4. Entonces, delta B menos 2. Menos 2 por 66. Yo que sé qué, 66.83. Lo voy a hacer. No es tan difícil, ¿no? Pero bueno, 133.66. Y ese es el numerito que va aquí. ¿Qué dije? 66. No, 133. 133.7. Vale. Y es positivo, ¿no? A ver, ¿es positivo? No, es negativo, me equivoqué. Era negativo porque el delta B era menos 2, ¿no? Entonces aquí menos 133.7. ¿Sí? Rápidamente al mirar aquí me dice, no, me equivoqué. ¿Por qué? Porque esto es una compresión. Y una compresión yo sé que tiene que dar menos, ¿no? Negativo. Bueno, una vez que tenemos estos dos numeritos, sacar el tercero, Q, no es difícil, ¿no? Simplemente estos dos sí, tienen que cumplir con esto, ¿no? Con que delta U es igual a Q menos W. Tienen que cumplir con esto. Pero además, el calor a presión constante, recuerden que otra vez el calor depende de la trayectoria. Aquí estamos indicando que es un calor que se calcula a presión constante, es mC sub P delta T. Esto por definición de C sub P. Y entonces también lo podríamos calcular así. Masa, ¿cuánto era? 1.5 C sub P, pues yo qué sé, ahí decía, ¿no? C sub P 1.04 y delta T, estamos calculando dijimos, el delta T va entre 2 y 3, entre 2 y 3, el delta T es menos 300. Y eso es 468. Menos 468. Entonces, menos 468, menos por menos más, 133.7 debe de dar 334. Bueno, pues más o menos, porque ya vemos que del todo no. Entonces vamos a probar 468.
eso es negativo, más 133.7 más, y eso es 334.3, 334, vale, está bien. Entonces 334.3 está bueno. Bien, entonces esto se cumple, mientras que el calor lo podemos calcular así, ¿sí? Y es una forma de checar que no nos hemos equivocado, ¿no? O sea, hacemos esto así de repente y verificamos esta, o hacemos esto así, ponemos el número y luego verificamos que esté bien, ¿no? Bien. El último dice de 3 a 1. De 3 a 1, ¿cómo vamos? A volumen constante. Pues aquí el trabajo es 0 y aquí ponemos este número y tan, ¿no? Pero este número de aquí tiene que coincidir con este número de acá. Este ya lo teníamos porque sabíamos que sumaba todo 0. Ok, entonces este tiene que ser 334. Pero además también tiene que ser, esto es a volumen constante, también tiene que ser, cumplir con esto, ¿no? Q sub V igual a M C sub V por delta T. Verificamos que esto se cumpla y nos quedamos más contentos, más tranquilos con este numerito, ¿no? Entonces tenemos una doble forma de checar que esto está bien, ¿no? Bien, y entonces la suma de todo esto no tiene por qué dar 0, de hecho queda 185.3, este 468 con un menos adelante y 334, eso da 51.3. 51.3. Y hay que verificar que esta suma puede de algo parecido, ¿no? 185.3 y 133.7 con un menos adelante, lo sumo. Y eso da pues 51.6. Está bastante bien. Esto da 51.6. ¿Sí? No da exactamente las comas por acá porque pues estos valores están aproximados, ¿no? Bueno, a ver, este de aquí tiene 3 cifras, este tiene 3 cifras, no está tan mal, este también, pero bueno, ya estos cálculos de aquí, pues ya también aquí aproximamos un poco y estamos trabajando de aproximación sobre aproximación sobre aproximación, y eso al final hace que aparezcan ciertos errores provenientes de los redondeos, ¿no? Y tan. Bueno, muy bien. Si fuésemos muy cuidadosos, daría todo más bonito. No estamos siendo muy cuidadosos. Bueno, el que sigue, el problema 2 es similar. Aquí nos dan gamma en lugar de darnos C sub P, que nos dieron en el anterior, y R, ¿no? Entonces, pues de aquí también sale el valor de C sub P, también sale el valor de C sub V, ¿no? Simplemente hay que recordar que la definición de gamma, que es C sub P sobre C sub V, la definición de... y la otra relación, ¿no?, que hay entre R, C sub P y C sub V, donde dice que C sub P es igual a C sub V más R, ¿sí? Y con estas dos cosas pues podemos sustituir esto aquí, nos queda que gamma es igual a C sub V más R sobre C sub V, lo que hace que sea igual a 1 más R sobre C sub V, ¿no?, por ejemplo. Y de aquí que aquí tenemos una relación entre gamma, R y C sub V. Y de aquí podríamos sacar C sub V, ¿no? Porque gamma lo tenemos, sí. Gamma lo tenemos. R lo tenemos, sí. R lo tenemos. C sub V lo podemos calcular, ¿no? Simplemente lo despejamos de aquí y ya está, ¿no? Hacemos gamma menos 1. Pasamos este menos 1 restando. Todo eso por C sub V igual a R, ¿no? Estamos despejando y ahora despejamos C sub V igual a R sobre gamma menos 1. Gamma menos 1 es un número mayor que 1, positivo, R también, y bueno, entonces C sub V lo podemos relacionar con R y con gamma a través de esta expresión, y tan. Entonces vamos a poner los numeritos para ver cuánto da, ¿no? R es 0,287.287, gamma es 1.4, así que 0.4 dividido, y eso nos da 0.7175. C sub V igual a 0.7175. ¿Qué unidades? Todas estas. Kilojoules por kilogramo por Kelvin. 7175. Bueno, entonces tenemos este C sub V. Y el C sub P tendrá que ser eso más R. Eso más 0.287. Pues 1.005.
0,045 vamos a poner acá. Bien, listo. Entonces, haciendo uso de estas cosas, R C sub P C sub B, bueno, con R, vale, ¿qué? Vamos a llenar otra vez la tablita, esta misma tablita. Los delta U ya sabemos de dónde sacarlos, otra vez vamos con el trabajo. El trabajo es el diferente, ¿no? Esto ya sabemos, esto siempre es M C sub B delta T y ya está. Va cambiando el delta T, va cambiando el delta U, ya está. Luego, el trabajo, ¿no? El trabajo entre 1 y 2, aquí es, este es el otro proceso que nos quedaba, es un poquito más complicado, ¿no? Este es el proceso que es adiabático, ¿no? Adiabático, acá va un 0. Bien, podemos hacer esto, ¿no? M C sub B delta T. Y luego acá poner menos M C sub B delta T. Y ya va a cumplir con la primera ley y tan. Va, está bueno. Y así sirve y funciona y está bien. ¿Hay otra forma de calcular el trabajo que no sea esta, que es media trivial? Sí, sí la hay. Nos podemos complicar la vida un poquito. Vamos a complicarnos la vida un poquito. El trabajo es igual a la integral entre un volumen inicial y un volumen final de P de B. Pero aquí la presión se cumple con aquello de que P1 V1 a la gamma es igual a P2 V2 a la gamma, que es igual a cualquier P, a cualquier B de esa curva a la gamma. Entonces PV a la gamma, ¿no? Entonces de ahí despejamos la presión y la ponemos acá, ¿no? Entonces ponemos entre V1 y V2 de P1, por ejemplo, P1 V1 a la gamma, es esto de acá, dividido V a la gamma. Estoy despejando la presión para sustituirla por este valor de presión. Sé que cumple con esto en todo momento de la curva, en todo punto de la curva cumple con esto. Entonces V va para abajo dividiendo V a la gamma. V es variable, V1 no, es el valor que toma el volumen en el punto 1. P1 tampoco es variable, es una constante. V a la gamma por dB, y esto es igual a pues P1, que es una constante, por V1, que es una constante a la gamma, salen para afuera de la integral de V a la gamma, o lo podemos escribir así, V a la menos gamma, de B. Bueno, y esta integral entre V1 y V2 nos queda, voy a seguir por acá, trabajo igual, P1, V1 a la gamma por la integral de esta cosa es B a la menos gamma más 1. ¿Sí? Al derivar, pues se le resta aquí un 1, ¿no? Al integrar se le suma. Y luego se le corrige, ¿no? Menos gamma más 1, ¿no? Se le divide por el número que aparece acá, para que cuando derivemos esta función, que aparezca ese número aquí, pues se cancele con con el mismo número que estamos dividiendo, y entonces así nos queda B a la menos gamma más 1 menos 1. Es V a la menos gamma, que es lo que tenemos aquí, V a la menos gamma. Ok, entonces esto, y luego este será el 2, ¿no? Porque tenemos que evaluarlo. Esta es la función evaluada en 2 y menos evaluada en 1, menos V gamma más 1 de nuevo, ¿no? Bien, y este trabajo es igual, y aquí nos conviene hacer uso de P1, V1 es un número, es una constante de la gamma, que es el mismo número que este de acá, ¿no? P2, V2 a la gamma. Entonces, cuando multiplicamos este por este, nos conviene poner el mismo número, este número, pero de esta forma, P2, V2 a la gamma. ¿Por qué? Porque P2, V2 a la gamma, cuando la multiplicamos por V2 a la menos gamma más 1, el menos gamma se suma con el más gamma, y entonces se va, y nos queda P2 por V2. Y ya está. Entonces esto es P2, V2, ¿sí? A la gamma menos gamma más 1, es decir, a la 1. P2, V2 menos, y ahora pues nos conviene como está. Así como está, lo multiplicamos por no nos conviene cambiarlo por esto otro, porque ahí la liamos, porque aparece un V2 y aparece un V1, ¿no? Ahí la liamos, dije. Bueno, está bien. ¿Y qué? P1, eso no es propio de mí decir, ahí la ligamos, pero bueno, ahí la liamos. P1, V1, gamma a la gamma menos gamma más 1, entonces a la 1. Y eso es dividido
esto de aquí, pero lo podemos escribir al revés porque queda un poco más bonito, ¿no? 1 menos gamma, ¿no? Menos gamma más 1 es lo mismo que 1 menos gamma. Noten que gamma es más grande que 1, ¿eh? Gamma es más grande que 1, así que esto, pues, lo de abajo es negativo. Bueno, y esto se puede escribir también como delta PB sobre 1 menos gamma. ¿Sí? Todo esto es el trabajo, ¿no? El trabajo es esto, que es esto, que es esto. Bueno, ¿y qué tiene que ver con esto, no? ¿Por qué menos m del c sub v delta t? Esto será esto. Esto será esto. No tiene pinta, ¿no? Todavía no le veo yo como esta cosa dé igual que esto. Pues sí da, ¿eh? Sí da. ¿Por qué? Porque esta cosa la podemos trabajar más, ¿no? El delta PB, a su vez, es como el gas ideal cumple con que PB es igual a MRT, entonces delta PB es P final, B final, ¿no? Esto, P final, B final, menos P inicial, B inicial. Y entonces podemos escribir que esto, el delta PB, es igual a MR por el delta T. ¿Sí? Porque esto P1, B1, MRT1, P2, B2, MRT2. Y entonces P2, B2 menos P1, B1 es MR, factor común, T2 menos T1. ¿Sí? Y eso es esto que escribí acá, MR delta T. Entonces esto también es MR, ya se parece más, MR delta T sobre 1 menos gamma. Y esto es parecido a esto. Delta T, M. Bueno, ¿qué pasa? C sub V tiene que ser a fuerza R sobre 1 menos gamma para que esto se cumpla. Menos C sub V, ¿sí? Para que esto se cumpla, menos C sub V, voy a anotarlo acá ya, para que esto sea igual que esto, entonces necesariamente menos C sub V tiene que ser igual a R sobre 1 menos gamma. ¿Y esto es cierto? Sí, sí es cierto. ¿Sí? De hecho, aquí lo hicimos, ¿no? Hicimos algo parecido. No lo hicimos del todo bien. Bueno, entonces vamos a ver que esto sea cierto. Vamos a escribir en otro sitio, ¿no? Menos C sub V. Queremos probar de que menos C sub V es igual a R. Vamos a esa página ahí, o aquí que está bastante vacío. Menos C sub V igual a, ¿qué dijimos? R sobre 1 menos gamma. Bueno, entonces gamma es C sub P, ¿no? Es igual a R sobre 1 menos C sub P sobre C sub V. Utilizamos la definición de gamma, que es C sub P sobre C sub V. Bueno, multiplicamos todo por numerador y denominador. Vamos a multiplicar R por C sub V, que tiene pinta de que se nos queda más fácil las cosas, menos C sub P. Porque además C sub V menos C sub P es menos R. Esto de acá es menos R. ¿Sí? C sub P menos C sub V es R, entonces C sub P menos C sub P es menos R. Entonces esto nos queda R por C sub V sobre menos R. Y eso, señores, es... Sí, pues sí es, ¿no? Es menos C sub V, ¿no? Pues R se va con R, el menos queda por ahí, y menos C sub V igual a menos C sub V. Está bien. Entonces, ¿qué? Podemos calcular el trabajo haciendo uso de esto, o podemos calcular el trabajo haciendo uso de esto, o haciendo uso de esto, o cualquiera de esas. ¿Sí? Cualquiera de estas previas. Bueno, muy bien. Todo esto, ¿para qué? Para calcularlo, ¿no? Y a ver qué nos da. Entonces, era el caso que nos quedaba, ¿no? Es que era el caso adiabático. Luego, este de aquí, de 2 a 3, vamos por una que a presión constante, y entonces a presión constante el calor es mc sub p delta t. El trabajo es P por delta B. Y el delta U, pues lo que resulta de la suma de estas dos cosas. Bueno, U menos W, ¿no? Y eso lo anotamos acá. O también MC sub B delta T. ¿Sí? Y podemos checar otra vez. Como podemos calcular el calor, el Q sub P es igual a MC sub P delta T. El trabajo, P por delta B. Y como también podemos calcular esto como MC sub B delta T, podemos verificar de que se cumple la primera ley también. Y el último, de 3 a 1, ¿qué? De 3 a 1 vamos a volumen constante, entonces acá ponemos un 0
Y este de aquí tiene que ser mc sub v delta t. Y este de aquí también, mc sub v delta t. Y aquí pues va a quedar igual porque va a quedar igual. Y ya está. Entonces automáticamente se va a cumplir la primera ley. La sumamos todos estos de acá. Si esto cumple con que es un ciclo, entonces acá hay un 0. Y aquí no tiene por qué haberlo. Y aquí no tiene por qué haberlo. Este 0 aparece porque también aparece aquí, aparece aquí y aparece aquí. Indicando de que esta función de estado, esta función de estado y esta función de estado regresan todas al valor inicial. Es decir, al estado inicial. Bueno, ya creo que con eso. No voy a hacer los numeritos, pero la idea es esa, ¿sí? Quería repasar cómo se calculaba el trabajo para cada uno de los procesos. Esto es adiabático, isotérmico, a presión constante y a volumen constante, que es 0. Va, muy bien. Bueno, esto se los dejo de tarea. Ustedes lo llenan aquí con los numeritos que tengan que hacer, que tienen que checar con la tablita de aquí, ¿no? Vale, lo mismo pueden hacerlo para el problema 3. ¿Sí? Este problema ya les digo, ya lo hicimos, ¿no? Lo hicimos en la primera parte, hicimos esto. Pueden parar por aquí si quieren y luego pues llenan esta tablita. Tiene que checar, ¿no? Tiene que checar cada uno de estas renglones, tiene que cumplir con la primera ley, este también, y además el cálculo del trabajo, el cálculo del calor y el cálculo del delta U tienen que checar entre sí también. Tienen que checar que la suma de todo esto, aquí no, aquí la suma de todo esto no va a ser 0 porque el punto 4 no es el punto 1. Entonces aquí partimos de un sitio, llegamos a otro, aquí no va a ser 0 esto, a menos que sea la misma, no, aquí no va a ser 0, va a ser otra cosa. Bien, listo. Y el problema 4, pues también ahí, si quieren lo leen. Está copiado y pegado otra vez de los primeros problemas que hicimos. Los primeros problemas que hicimos eran rellenar esta tabla, lo hacen, aparecen aquí los numeritos y luego otra vez delta U, Q, W para esta tablita de aquí que corresponde a esta cosa de acá, que otra vez no es un ciclo, por lo que aquí no tiene por qué sumar 0. Y tienen que verificar que aquí, aquí y aquí, y aquí también se cumpla con la primera ley. Ya, se acabó. Bueno, muy bien. Listo, eso se queda así. Va, ustedes lo hacen y ya está. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Chao, chao.